es la experiencia espiritual de Ignacio a los demás y es los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es una herramienta que de algún modo proporciona ciertos momentos, espacios, experiencia para nosotros crecer, no solamente desde la vivencia religiosa, desde una experiencia religiosa, sino también desde la experiencia humana, del contacto, de la cercanía, de la proximidad. Para eso es necesario tener algunas premisas, que era lo que le decía. La primera premisa es que en la espiritualidad ignaciana tenemos que vivir según el tiempo, el lugar y la persona, ¿sí? Y eso es clave para nosotros que estamos dentro del mundo de la gestión educativa. Y es que ustedes bien saben, cuando estudian educación, van viendo que cada tiempo va respondiendo a una experiencia pedagógica, a unas orientaciones pedagógicas, a un modo de gestionar la educación y el conocimiento. Ya no se gestiona el conocimiento solo desde la cabeza, sino que toda la experiencia educativa genera otros ambientes, como son los sentimientos, como son el modo de relacionarme, el modo de vivir con pasión y conectividad con el mundo externo o fuera del ámbito educativo. Entonces, bueno, la espiritualidad ignaciana, de algún modo, con la experiencia de los ejercicios espirituales, va a ayudar a que cada uno de esos gestores puedan vivir según el tiempo, según el lugar y según la persona. Una persona, un gestor de espiritualidad ignaciana, se puede ubicar en cualquier obra de la Compañía de Jesús, porque si dentro de su modo de gestionar está la experiencia de los ejercicios espirituales, va a poder responder con pasión a cada uno de las circunstancias que se le va a aparecer, porque va a saber que cada circunstancia tiene un tiempo propio, tiene un lugar donde desarrollarse y tiene una persona a quien escuchar. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que es de la espiritualidad ignaciana. Esta segunda premisa es: el decir ayuda al sentir. Y la experiencia ignaciana te va a ayudar a ti a verbalizar con profundidad, con verdadera radicalidad lo que tú llevas en tu corazón. Repito, el decir ayuda al sentir. Y para un gestor en el medio educativo es necesario saber qué decir, porque lo que decimos de algún modo es traducido también a lo que llevamos dentro, a lo que nosotros sentimos. Tercera premisa. Nosotros vivimos dentro de unos ambientes de los sentidos de la lejanía y sentidos de la proximidad o de la cercanía. Fíjense bien. Los sentidos de la lejanía tienen que ver, por ejemplo, con la vista, ¿sí? Yo puedo ver a distancia alguna circunstancia. Yo puedo desde aquí ver que a aquella esquina está el televisor de mi casa. Es un sentido de la lejanía también. El oído es otro sentido de la lejanía. Yo puedo escuchar que allá afuera en la sala o en la calle está sucediendo algo. Yo escucho desde allá. Un gestor en el ambiente de la espiritualidad ignaciana tiene que saber agudizar lo que ve, tanto lo que está cerquita de él, pero también mirar más allá de lo que no está tan cerquita de él. Escuchar lo que está cerquita de este gestor y saber también escuchar lo que está distante de él. Ese aprender a controlar, a saborear, a distinguir los sentidos de la lejanía o de la distancia es una herramienta importante para poder trabajar con las demás personas, con comunidades, con profesores, con obreros, etcétera, etcétera. Están los sentidos de la proximidad o de la cercanía, el gusto, el olfato, el tacto, ¿sí? El saber saborear los momentos de un café con un compañero de trabajo, el saber percibir el humor de la otra persona, saber qué necesita la otra persona, de si esta persona llegó con la necesidad de tal cosa. Esa sensibilidad de poder percibir el humor de las demás personas es característica de nuestras obras, de saber mirar a los ojos. Implica entonces también un saber tocar, el sentido del tacto, el saber cuándo yo me puedo aproximar,
cuándo yo puedo llegar con facilidad, cuándo yo tengo que tomar distancia o colocar un paso atrás. Entonces, estas premisas, tiempo, lugar, persona, el decir, ayudar, sentir, los sentidos de la lejanía y los sentidos de la proximidad son claves para nuestra gestión educativa. ¿Cómo nosotros podemos tener esas premisas dentro de mi propia experiencia de fe con los ejercicios espirituales? Fíjense bien, los ejercicios espirituales, ustedes han escuchado que se dividen en 4 semanas. No necesariamente las semanas de los ejercicios espirituales corresponde a un tiempo cronológico. No significa que una semana en los ejercicios espirituales son 7 días. Se le hace una categoría por semana simplemente como una herramienta pedagógica para el que va a llevar los ejercicios espirituales, el que va a dar los ejercicios espirituales, pueda, dentro de toda su estructura, tener como cierta metodología. Pero cuando hablamos de semanas de los ejercicios espirituales, no es cronológicamente, no significa 7 días. Cada bloque, vamos a llamarlo así, o cada espacio de la espiritualidad ignaciana, desde la voz, desde la experiencia de Ignacio, le llaman semana. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando con la semana. Yo le voy a compartir pantalla, porque eso me va a ayudar a mí. Algunas cositas aquí. Un momentito. Déjame ver cómo hago aquí. Yo tenía el documento aquí. Ya se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Sí se ve, Gabriel. Ok. Perfecto. Fíjense bien. Las 4 semanas, como le estoy diciendo, son momentos vitales, ¿sí? Sáquense en la cabeza los 7 días. Son momentos vitales. Cada semana va a corresponder un grupo de días, unos días particulares. Por ejemplo, la idea de los ejercicios espirituales es que dure un mes. Puede durar 32 días, 35 días para aquella persona que quiere vivir todo el mes de los ejercicios espirituales. Hoy en día, la experiencia de los ejercicios espirituales ya se puede manejar de diferentes formas. Hay experiencias de ejercicios espirituales que se pueden hacer de 4 días, 8 días, una semana, el mes completo. Hay personas que hacen ejercicios espirituales en 4 años. Un año se concentra solo la primera semana, el siguiente año se concentra en la segunda semana y así va, hasta cumplir las 4 fases o las 4 semanas, sabiendo que no tiene que ver con la semana cronológica. Cuando yo hice experiencia de los ejercicios espirituales, siendo novicio de la Compañía de Jesús, duramos 35 días en la experiencia de los ejercicios espirituales. La primera semana duró 12 días, no fue 7 días, sino 12 días. Esa experiencia, la primera semana, se divide en 2 momentos, 2 espacios. El primer momento, el primer espacio es todo lo que significa el principio y fundamento. Es un acompañamiento que hace el que lleva los ejercicios espirituales o el director de los ejercicios espirituales con su acompañante de descubrir cuál es el principio, el fundamento como criatura, como hijo de Dios, como hermano de los demás. Para que cada quien descubra que tiene una misión, que tiene un sentido de vida, que tiene un propósito, que tiene que elaborar y verbalizar muchas cosas en su día a día, en su cotidianidad, para dar paso después entonces a vivir cada semana de los ejercicios espirituales. Yo les voy a presentar aquí, ustedes ven allí el primer párrafo, la primera parte que está aquí, lo que significa la primera semana. La primera semana nos va a exponer la vivencia del dolor propio, ¿sí? Para poder experimentar la gracia de la reconciliación. El dolor dejado por heridas sufridas a lo largo de nuestra biografía, ¿sí? ¿Cuál es la tesis central de la espiritualidad ignaciana
para vivir la primera semana, poder cristianizar la culpa. Cuando yo hablo de cristianizar, es que todo el eje de la espiritualidad ignaciana es Cristo, es cristocéntrica, es colocar a Jesús en el medio de nuestra vida. Cada semana de la espiritualidad ignaciana, lo que va a intentar es que el sujeto pueda cristianizar una experiencia. En esta primera semana es cristianizar la culpa. Ustedes pueden ver aquí, está en negrita, cristianizar la culpa. Porque muchas veces nosotros vivimos amarrados y amargados porque vivimos sufriendo, porque hemos pecado o porque hemos tenido experiencias desagradables de ruptura, de sentirme distante y lejos de Dios, avergonzado. Y bueno, precisamente la primera semana es que la experiencia de mi dolor propio, de mi pecado, pueda ser reconciliada y yo pueda cristianizar la culpa, que la culpa no me aplaste, sino que todo lo contrario, la culpa me acerque, me libere. Para hacer eso es fácil, es bueno entender lo siguiente. Yo voy a ver si aquí tengo esta cosita que está acá. No sé, espero que ustedes me puedan ver bien ahí. Esto es un cordelito, un hilo, ¿verdad? Está bastante tenso, ¿sí? La idea de la primera semana es entender lo siguiente. Entre Dios y la humanidad, este es Dios, esta mano que está aquí está Dios. Y aquí está la humanidad, ¿sí? Aquí estamos nosotros. Entre Dios y la humanidad hay un hilo tenso, ¿sí? Un hilo tenso que nos mantiene en comunicación, que nos mantiene conectados, ¿sí? Y muchas veces las personas quieren vivir siempre en esa condición de un hilo tenso. Pero gracias a Dios hay una cotidianidad que nos hace sentir la humanidad. Y esa cotidianidad que nos hace sentir la humanidad viene una experiencia de pecado. Imagínense una tijera, ¿verdad? Una tijera que corta este hilo, este conector. Va a cortar este conector entre Dios y la humanidad. Cuando corta ese hilo, ¿verdad? Ese hilo corta, muchos de nosotros sentimos o culpa o vergüenza por el pecado, y la experiencia de los ejercicios espirituales es volver a conectar ese hilo entre Dios y la humanidad, es volverlo a conectar. Lo que pasa es que pegar un hilo tenso y volverlo a colocar tenso no es bueno. Entonces ahí viene la reconciliación, ahí viene la gracia, la reconciliación, que es la experiencia de los ejercicios espirituales en la primera semana. Y es que yo necesito que este hilo pueda quedar así aguadito, y para eso o Dios se acerca un poquito más o la humanidad se acerca un poquito más y el hilo queda flojito. Y cuando el hilo queda flojito, yo puedo hacer un nudo, ¿verdad? Hago un nudito y yo sé que volvió a conectarse con Dios, la humanidad y Dios se volvieron a conectar, pero ahí hay un nudito. Y ese nudito es gracias a que Dios se acercó y que la humanidad se acercó. Entonces, la experiencia de la primera semana es descubrir que mi pecado no es un constante alejarme de Dios, sino que mi pecado también puede ser una experiencia buena de acercarme más a Dios o de sentir a Dios más cerca y de poder yo ver que ese hilo que está allí está lleno de pequeños nudos que me van a decir a mí que yo estoy en constante reconciliación. Entonces la primera semana es descubrir que mi pecado es la gran oportunidad de acercarme al otro, de acercarme a Dios, y que en mi conexión con Dios hay mucho nudito, ¿sí? Yo voy a dejar la tesis así. O sea, esa es la tesis central de la primera semana. Yo le dije al inicio que se divide en dos. La primera es descubrir mi principio y fundamento, saberme que yo soy una criatura y que esa criatura tiene un sentido de vida y que necesita acercarse a los demás, y ese acercarse a los demás también acercarse a Dios. Y la segunda fase de la primera semana es cristianizar mi culpa. Es saber que Jesús de Nazaret entra
para yo acercarme cada día más a un Padre creador, a un Padre, Madre bueno, que se acerca y que hace que ese hilo que es mi historia, está lleno de nuditos. Y esos nuditos no son para yo martirizarme, soy un pecador, sino todo lo contrario. Esa cantidad de nuditos que me hacen ver que yo estoy cada día más cerca de Dios, es para yo sentir que yo puedo cristianizar humanamente la culpa y ser más libre y poder tener heridas reconciliadas y poderme mirar y mirar a los demás con ternura. ¿Qué significa vivir la experiencia de la primera semana dentro de un ambiente educativo o como un gestor dentro de la experiencia, dentro de los colegios o dentro de las obras de la Compañía de Jesús? Y es saber que todos estamos dentro de la misma experiencia de sentirnos reconciliados, pecadores, pero reconciliados. Si nosotros dentro de la experiencia de gestor en el mundo de la obra jesuita, de la Compañía de Jesús, y más allá, o sea, de cualquier obra donde tenemos ese roce humano, lo más importante es saber que mi experiencia de dolor no puede ser una experiencia para aplastar, sino todo lo contrario. Tiene que ser una experiencia que me ayude a liberarme, a levantarme, ¿sí? Eso es característico de la espiritualidad ignaciana, o sea, saber que no estamos para aplastar, ¿sí? No estamos para quedarnos metidos en nosotros mismos, sino todo lo contrario. Para cerrar el tema la primera semana, hay una experiencia en Génesis, en el libro de Génesis, que es la experiencia del pecado de Adán y de Eva. ¿Cuál es la experiencia del pecado de Adán y de Eva? El que ustedes cuando agarren el libro y puedan leer el capítulo, los primeros capítulos, donde dicen que Adán y Eva comieron de la manzana, recuerden que todo es un lenguaje simbólico interesante, que comieron del fruto del bien y del mal. Lo primero que sucedió después de haber comido el fruto es que se descubrieron desnudos. O sea, ellos lo primero que hicieron fue que se descubrieron desnudos. Ellos comieron y se miraron. Voy a colocarme de pie un momentito. Ellos comieron y se miraron a sí mismos, se pusieron curvos y se descubrieron desnudos. Ese curvarse, ese ponerse curvo y mirarse a sí mismo, mirar su ombligo y descubrir que están desnudos, es la experiencia del pecado, ¿sí? Es simplemente colocar mi mirada en mi propio centro de existencia y quedarme ahí clavado. La experiencia de los ejercicios espirituales es saber que necesito ver mi desnudez, sí, pero no me puedo quedar con él. Hasta ahí dejo la primera semana. Esa primera semana puede durar hasta 12 días en el tiempo cronológico como tal. Segunda semana, ahí lo estoy colocando. La segunda semana va a colocarnos dentro de la experiencia o dentro de la vivencia de la libertad. Esa libertad nos van a permitir a vivir la gracia de la entrega. ¿Qué significa la gracia de la entrega? Bueno, mirar a Jesús y el trabajo de Jesús, la vocación de Jesús, el modo de Jesús tocar a la gente, el modo de Jesús incluir a la gente, liberar a la gente, sanar a la gente. O sea, toda la experiencia de la segunda semana, que cronológicamente puede durar 10 días, 9 días, eso va a variar, depende del acompañante que está llevando los ejercicios. Pero todo se centra en la libertad, ¿sí? En ver cómo Jesús de Nazaret es un hombre de una sola pieza, es un hombre único, ¿sí? De una sola pieza, y que va a permitir que seamos libres desde su proceder, desde su actuar. Durante la segunda semana vamos a estar contemplando varias dimensiones de la vida de Jesús, desde la encarnación hasta ya su entrega en la última, casi llegando a la última cena, casi toda la vida de Jesús, de cómo Dios se encarna
cómo Dios apuesta por esta creación, cómo Dios baja, y ese bajar es una característica importante de la espiritualidad ignaciana, y es que nuestro Dios, el Dios de Jesús de Nazaret, es un Dios de la constante bajada. ¿Qué significa de la constante bajada? Que siempre está mirando y llegando hasta lo más profundo. Cuando en la espiritualidad ignaciana hay una contemplación que dice que Dios o la Santísima Trinidad miraba la redondez de la tierra y veía el caos que estaba en esa tierra. Y viendo el caos que estaba en esa tierra, decidieron que uno de ellos tenía que bajar. Y ese uno de ellos es Jesús de Nazaret. ¿Por qué deciden que uno tiene que bajar? Bueno, para reconciliar, redimir a todos los que estaban allí. Bueno, esa encarnación es una bajada, ¿sí? Baja. Y baja en lo más sencillo. Se hace niño, se hace débil, se hace necesitado de la caricia, del cariño, de la mirada, del cuidado, de una familia, de la gente, de su colectivo, ¿verdad? De su comunidad. Entonces, es otra experiencia importante, o sea, cómo ir subiendo desde la gestión educativa en una constante bajada. La lógica de la gestión siempre es subir, ir en mejora, pero la lógica de Dios es siempre comenzar desde lo más bajito, siempre optar por lo más bajito. Entonces, bueno, la Santísima Trinidad baja y se encarga. ¿Dónde? En lo más simple, lo más sencillo, en un niño. Y así va. La segunda semana va a recorrer toda la experiencia de un Dios que fue bajando, que va encarnándose, un Dios que va poco a poco reconciliándose con todas las culturas de poder social, económica, y por eso que Jesús se va enfrentando a cada una de esas estructuras. Durante esa segunda semana vamos a ver a Jesús cómo al sanar a un leproso incluye a la vida a una persona que ha sido abandonada, que ha sido vetada. Cuando sana a una mujer hemorroica en la calle, también hace que una mujer que ha sido excluida por llevar 12 años botando sangre pueda entrar dentro de la fe judía. Y así, ustedes pueden ir pasando por cada hecho, por cada milagro de Jesús de Nazaret, y la intención de Jesús de Nazaret siempre va a ser incluir. Y esa inclusión está en juego la libertad. Por eso que la segunda semana, por ahí hay alguien con un micrófono abierto. Por eso la segunda semana es la semana de crear autonomía, autenticidad y libertad. Durante 9 días o 10 días o 12 días, depende de lo que el acompañante de esta segunda semana considere, cada uno de nosotros lo que va a hacer es sentirse confrontado por un Dios humano, un Dios cercano, un Dios que te hace libre, que te hace persona para los demás. Esa es la gracia de la segunda semana, la entrega. Entonces, solo podemos vivir la segunda semana cuando estamos reconciliados con nosotros mismos. Cuando cristianizamos la culpa, entonces podemos pasar a la segunda fase para cristianizar la libertad, para mirar que nuestra vida realmente puede ser configurada a la luz de Jesús de Nazaret. Esa es así como la tesis central de la segunda semana. Podernos empapar de Jesús de Nazaret, poder hacer que nuestro sentido de las distancias y nuestro sentido de las cercanías puedan ser como los de Jesús de Nazaret. Un verdadero gestor de la obra en la compañía de Jesús, si realmente quiere dejarse tocar por la realidad que está acompañando y realmente quiere hacer algo bueno de calidad para los demás, es crecer en libertad. Y ese crecer en libertad es mirando a Jesús de Nazaret. Si yo
he cristianizado mi culpa en la primera semana. Y después puedo cristianizar mi libertad. Yo necesito ahora descubrir que tengo que cristianizar el dolor. Y es la experiencia de la tercera semana. La tercera semana cronológicamente puede durar 4 días, 5 días, a veces dura 3 días. Y es la experiencia de la opción que hizo Jesús de Nazaret viviendo como él vivió. ¿Qué significa cristianizar el dolor? Es la gracia de la comunión, de sentirse en comunión con los demás. Durante la tercera semana, es la semana donde vamos a acompañar a Jesús a vivir su pasión y su muerte, ¿sí? Porque la muerte de Jesús de Nazaret es consecuencia de una vida llena de libertad, es consecuencia de una vida llena de autenticidad y de autonomía. No fue asesinado simplemente porque los demás lo veían peligroso, sino porque realmente Jesús optó con su vida a ser una persona que incluía, que amaba, que recogía la humanidad con sus miradas, con sus milagros, con su modo de proceder. Entonces la muerte de Jesús de Nazaret es consecuencia de una vida auténtica. Ahí está el secreto también de un gestor de una de nuestras obras. Cómo nuestra vida llena de autenticidad también puede tener momentos de dolor, de críticas, de crítica, de que no seamos considerados por los otros, etcétera, etcétera, pero que tenga que ver con el modo auténtico de nuestra vida, del modo auténtico de gestionar una obra al servicio de los demás. Entonces la tercera semana es la semana para poder descubrir que la vida, que el modo de vida que yo tengo puede ser ruidosa para los demás. Y ese ruido puede llegar a generar la muerte, puede generar que nos sintamos abandonados, que no tengamos como que la capacidad de responder. Entonces, bueno, es la gracia de sentirnos en comunión con los que han sido excluidos. Ahí yo le coloco en el texto, en el párrafo que está ahí, que necesitamos cristianizar nuestro dolor. ¿Para qué? Para también ser una persona con los demás. Para tener una virtud, para cultivar una virtud. ¿Cuál es la virtud más importante de la tercera semana? Saber que vamos a utilizar el mismo ejemplo de la primera semana. Ustedes saben, me escucharon al inicio del pecado de Adán y de Eva. ¿Qué fue lo que pasó con el pecado de Adán y de Eva? Ellos quedaron encurvados en sí. Me vuelvo a colocar en pie. Ellos se miraron a sí mismos, quedaron presos de sí mismos. La tercera semana es descubrir que Jesús enseña a que nuestro cuerpo ya no quede preso, sino que quede erecto, que quede firme, pero con los brazos abiertos. Es la gran experiencia, la tercera semana es la gran experiencia de descubrir que el pecado puede ser corregido desde la entrega. De quedarme así a descubrir que puedo hacer esto. Que puedo quedar de pie, firme, con los brazos abiertos. Tal vez puedo quedarme clavado en la cruz, pero con los brazos abiertos. Esa es la experiencia de la tercera semana. Es complicado vivir en ocasiones la tercera semana. La tercera semana no es para revisar mi pecado. Nada de eso. Ya el pecado pasó en la primera semana. La tercera semana es para ver que mi vida bien vivida puede ser también una experiencia de dolor que se entrega a los demás. Cuarta semana. La cuarta semana es la experiencia de la resurrección o la vivencia de la alegría. Y es que pasamos de la tercera semana de la muerte de Jesús de Nazaret a la experiencia de la resurrección.
La experiencia de la resurrección es una experiencia verdaderamente de la alegría. La cruz no puede quedarse así, con el hombre clavado en la cruz, sino que la experiencia de la cruz tiene que ver con la posibilidad de ser una persona agradecida, de ser una persona que pueda demostrar a los demás sus verdaderos dones y su capacidad y su talento de servir. Por eso es cristianizar la alegría. No es cualquier alegría, es la alegría de estar al servicio de los demás. Es saber contemplar el día a día, el sol, el atardecer, mis caminos, mis obstáculos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la cuarta semana puede durar 2, 3, 4 días cronológico, ¿verdad? Es una experiencia para saber mirar, para poder contemplar al resucitado, para poder saborear que la alegría es una alegría compartida y que un gestor en una obra nuestra necesita ser alegre y es clave porque es clave de la experiencia evangélica. Si ustedes ven en los evangelios, cuando se narra el tema de la encarnación, la primera palabra que utiliza el ángel Gabriel a María, que se puede considerar que es la primera palabra que dice Dios a la humanidad para esta experiencia encarnatoria, es alégrate. Alégrate María, llena eres de gracia. Entonces, toda la experiencia de la espiritualidad ignaciana tiene que estar enmarcada desde la alegría, ¿sí? La experiencia de ser un verdadero seguidor de Jesús de Nazaret está enmarcada desde la alegría. Entonces, bueno, ¿cómo mi alegría, como una persona agradecida, puede estar cristianizada? Es decir, estar al servicio de los demás. ¿Para qué? Para que mi modo de vida, aunque me lleve a la cruz, yo pueda sentirme en comunión. Ese sentirme en comunión es gracias a mi modo de ser, en mi modo de actuar, mi autenticidad. ¿Y porque yo soy auténtico? Porque yo descubrí que en mi vida, que tiene limitantes, que tiene deficiencia, pero tiene muchos nuditos que me hacen ver que yo estoy cada vez más cercano a Dios. Fíjense bien, fui explicando de la primera a la cuarta y cerré de la cuarta a la primera. Una cosa es cristianizar la culpa, la libertad, el dolor y la alegría. Pero para yo verdaderamente estar alegre, obligatoriamente yo tengo que vivir la experiencia evangélica. ¿Cuál es la experiencia evangélica? Bueno, sentirme en comunión, que no estoy solito, que el llamado es para muchos, y eso es clave dentro de las obras nuestras. Un verdadero gestor sabe trabajar en equipo, sabe que la obra no es de una persona, sino de un colectivo. Entonces es sentirse en comunión. Ese sentirse en comunión es saber que hay una libertad que tiene que ser configurada por un modo de proceder, en este caso el modo de proceder de Jesús de Nazaret, que te invita a ti como persona que tú puedas configurarte desde un corazón liberado, que no te sientas atado, que no aplaste a los demás, desde tus condiciones, sino que sepas mirar a los demás. Esas son las 4 semanas de la experiencia de los ejercicios espirituales. San Ignacio lo que hace es escribir un libro donde en ese librito va colocando cómo hacer cada una de estas semanas. Él hace una distinción entre meditaciones y contemplaciones. Un ejemplo de la contemplación es aplicar los sentidos. Por ejemplo, ustedes pueden contemplar la escena del ángel Gabriel cuando visita a María. La experiencia de la espiritualidad ignaciana desde la contemplación de un pasaje evangélico, primero es la necesidad de que tú puedas hacer silencio, no solamente aquí, sino también aquí, y a veces también aquí, en esta parte del corazón. ¿Cómo? Bueno, primero buscando un espacio donde tú te puedas encontrar con un creador. Segundo, llevando el texto
que tú quieres contemplar. En este caso yo te recomiendo, o como un ejemplo, coloco el tema de la encarnación. Y bueno, tú preparas tu rincón, tu terreno sagrado, a donde tú te vas a encontrar, te pones de una manera cómoda, lees el texto para que tú sepas para dónde vas, qué es lo que tú quieres. Y cuando tú estés sentado, estés relajado, puedas poco a poco entrar en una contemplación desde unos sentidos, de los sentidos internos. ¿Cómo es eso? Bueno, ya tú leíste el texto, tú con tus ojos cerrados, con tus ojos abiertos, como tú quieras, tú te vas a meter en la escena, te vas a hacer parte de la escena. Contemplar para algunas personas puede ser difícil, para otras es más fácil, pero contemplar es saber de meter dentro de la escena, es poder hacer un gran ejercicio donde tú puedas sentir los olores, mirar los colores, sentir tal vez hasta la textura de la escena. Puedes imaginarte la escena con María, el ángel entrando, si había sol, qué olores habían, escuchar el discurso de entre ellos dos. La idea de la contemplación no es que tú pienses, sino que simplemente tú te ubiques en el espacio, tú estés dentro de la escena y estando dentro de la escena, hacer que la escena te diga algo particular, que la escena te demuestre a ti algo que te mueva por dentro, que te genere un sentimiento, que te genere una emoción. La contemplación es simplemente callar el bla, 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 bla y dejar que por medio de los sentidos, de la experiencia del saber mirar, saber escuchar, saber tocar, saber oler desde la escena, tú puedas llevarte una experiencia interesante, una experiencia espiritual. Esa es la contemplación. La meditación ya coloca en otro plano la experiencia de la oración, porque en la meditación está el tema de elaborar discurso también, de confrontar los discursos del pasaje bíblico con tu propio modo de proceder, algunas preguntas, la meditación un poquito más elaborada en ese sentido. La experiencia de los ejercicios espirituales es precisamente eso, es que San Ignacio va a proponer algunas meditaciones y otras contemplaciones para que tú puedas vivir estas 4 semanas. A la luz de los ejercicios espirituales, el acompañante tiene algunas reglas para que pueda acompañar bien al sujeto, pueda sentirse viviendo una experiencia personal. Aunque muchas veces nosotros vamos a experiencias colectivas de ejercicios espirituales, lo más importante es saber que los ejercicios espirituales es una experiencia personal. Repito algunas cosas. Para un gestor de nuestras obras que quiera mezclar el tema de la espiritualidad con la gestión educativa, repito lo que decía al inicio, importante saber vivir el tiempo, el lugar y la persona. No tener fórmulas, no tener un manual de procedimiento que no sea flexible. La premisa más importante del que trabaja en una obra nuestra es que cada circunstancia va a ser respondida desde el tiempo, el lugar y la persona. Saber que nuestro discurso, saber que el decir ayuda al sentir. Saber que la espiritualidad ignaciana o mi experiencia de los ejercicios espirituales me va a ayudar a mí a sentir que los sentidos de la distancia, vista y olfato son importantes. Que los sentidos de la proximidad también son importantes. Saber ver, saber oler el humor de la persona. Cuando digo saber oler el humor de la persona es captar. La imagen puede ser un poquito fea, ¿no? Oler cómo la persona entró a la oficina o al salón de clase o al colegio. Saber sentir cómo él responde ante nuestro modo de acercarnos o de abrazar o de tocar.
es clave dentro de la espiritualidad ignaciana y de la gestión. Saber comunicar en papel cosas que realmente llamen la atención. Esto es muy importante dentro de la espiritualidad. Y es cuando nosotros escribimos algo a nuestros equipos de trabajo, lo que nosotros podamos escribir, que no sea mera formalidad, porque si no matamos el espíritu de nuestras obras. Cada obra de la Compañía de Jesús necesita que lo escrito también refleje que hay un espíritu que está caminando. Entonces, el papel aguanta todo, y porque aguanta todo, tiene que aguantar la fuerza espiritual de nuestro modo de proceder. El comunicar con espíritu es muy importante, pero no se puede comunicar el espíritu si no llevamos el espíritu nosotros. Si nosotros no nos sentimos en una obra encarnado, si no nos sentimos situados desde una experiencia real de los ejercicios espirituales o de la espiritualidad ignaciana. Es decir, sabernos que somos personas que tenemos la culpa cristianizada, que somos personas auténticas, que tenemos la libertad cristianizada, que somos personas que sabemos entrar en comunión, es decir, que tenemos el dolor cristianizado y que sabemos celebrar la vida y que la alegría también está cristianizada. Bueno, esto era más o menos lo que le tenía así preparado. Yo sé que a lo mejor tienen muchas preguntas. No sé si Angerlin o Carlos ayuda a moderar esta parte. Sí. Bueno, vamos, si hay alguna persona que quiera preguntar algo al Padre Gabriel, les invitamos en este momento a hacer las preguntas. Tenemos unos minuticos para eso. Luego vamos a tener un ejercicio de compartir. Entonces, si alguien quiere preguntar, recuerden que también lo pueden hacer por el chat. Por acá teníamos un comentario. El profesor Daniel indicaba que por eso lo difícil de la educación virtual. Supongo que haciendo alusión a las limitaciones que tenemos, sobre todo en este tiempo. Bueno, no, si me permiten, bueno, excelente la exposición, de verdad que me gustó muchísimo. Y sí, me hizo recordar, pues bueno, una crítica fundamental a todo esto de la educación virtual, de que primero que no sabemos cuál es nuestra audiencia, ¿no? Muchas veces cuando tenemos a los alumnos, hay otros personajes que intervienen. Y segundo, pues bueno, la ausencia de ese lenguaje no verbal tan importante, tan fundamental, pues que si yo estoy comentando alguna cosa, pues bueno, ver esa alegría, ese asentamiento, pues de alguna de las observaciones, de los consejos, ¿no? Entonces, bueno, me hizo recordar aquí el Padre Gabriel, pues bueno, de esto, pues de esta crítica que venimos haciendo, de verdad que muy bien. Fíjense bien que en el tema de la educación virtual o la educación a distancia, en Brasil no le dicen educación a distancia, sino educación remota, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el tema del remoto, y es que el peligro de que el profesor desde su celular o desde la computadora quiera controlar, ¿sí? Como un control remoto, quiera controlar las demás cosas. Eso sí está distante de nuestra espiritualidad. Nosotros, la espiritualidad ignaciana, no queremos controlar nada. Eso por allí. Nosotros queremos es que la gente se crea espacio de libertad. Pero fíjense bien, yo no sé a quién le escuché que desde que empezó el tema de la distancia, la palabra que más se repite es "me escuchan". Pues como estamos en esto, se desconectan el internet, entonces siempre me escuchan, ¿sí? ¿Estás ahí? Bueno, estás ahí, me escuchan. Es la necesidad de que me escuchen, que estés ahí. Bueno, precisamente la espiritualidad ignaciana, y para un gestor en nuestra obra, la capacidad de escucha es clave. Podemos estar en educación a distancia, pero no podemos perder la capacidad de escucha. ¿Me escuchas? La necesidad de sentirnos y de escuchar a los demás es importantísimo para nuestras obras.
¿sí? El sentirnos escuchados. Y lo otro, nosotros estamos acostumbrados a lo instantáneo, de responder rápido, y hemos entrado en un momento histórico de la educación virtual y queremos respuestas rápido, y queremos resolver todo rápido, y queremos hacer todo de manera instantánea. Bueno, efectivamente tenemos que ganar en paciencia, porque un verdadero gestor con espiritualidad sabe darle tiempo al tiempo, ¿sí? No podemos responder instantáneamente a las cosas. El escuchar significa dejar reposar. Bíblicamente, si ustedes ven los momentos que van a ser llamados para el sentido de la vida, por ejemplo, Samuel, cuando el profeta llamaba a Samuel, 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 lo decía 2 veces. Y casi todas las llamadas bíblicas se repite el nombre 2 veces. Eso tiene un lenguaje simbólico, un lenguaje teológico. Y es que la llamada no puede ser de una sola vez. Carlos, Carlos, ¿sí? Y muchas veces se puede ir repitiendo, porque no podemos esperar respuestas instantáneas ni rápidas. Entonces, un verdadero gestor siempre va a ayudar la manera de saber escuchar, saber esperar, aguantar y después dar la respuesta. No demos respuesta instantánea, porque si no estamos entrando dentro de la misma lógica de un mundo que está quebrado, un mundo que necesita como sostenerse en otras bases. Gracias, Gabriel. Tenemos otros comentarios por el chat. María Zenaida, estoy entrando, perdonen, en Caracas hay lugares de ejercicios en la vida corriente que requiero para hacerlo. En efecto, hay iniciativas, hay grupos que promueven ejercicios espirituales en la vida corriente. Ya luego podemos compartir la información. Podemos decirle que de momento puede acercarse al Templo San Francisco en el centro de Caracas. Ahí funciona el centro de Taís, que es llevado por el padre Miguel Matos, donde hay grupos y comunidades para el acompañamiento de los ejercicios en la vida corriente en Caracas. Y en el Colegio San Ignacio también se ha promovido esa experiencia que ha tenido resultados bastante positivos. Creo que ahora por el tema de la pandemia se están haciendo a través de grupos de WhatsApp y ya luego podemos compartir con María Zenaida y con todos los interesados esta información. Rosabel Fuenmayor nos dice, Padre Gabriel, muy agradecida en la información de estas 4 semanas de los ejercicios. Experiencia nueva para mí, persona la cual considero maravillosa para vivir un encuentro con Dios. Le pregunto, en un retiro de un día, ¿cómo se podría dar? Algunas claves, Gabriel, para un retiro de un día. Bueno, no se puede hacer un día con una experiencia de 4 semanas. Para un acompañante, ¿verdad?, que quiera ofrecer una experiencia bonita, tiene que ir como priorizando qué es lo que quiere enfocar en un acompañamiento. Entonces, para un retiro de un día, el pastoralista o el acompañante tiene que ver el tiempo, el lugar y la persona, ¿sí? Es decir, ¿qué está buscando la persona? Si la persona necesita una experiencia de un ejercicio en claves de primera semana, es decir, de cristianizar la culpa, si la persona necesita una experiencia en clave de segunda semana, es decir, de cristianizar la libertad, y así. O sea, el pastoralista o la misma persona necesita saber qué es lo que está buscando para poder direccionar al menos un día de retiro. Porque un día de retiro, ya solamente con una sola cita bíblica, yo puedo pasar todo un día. Pero yo necesito saber qué es lo que estás buscando. Si tú estás buscando desde la primera semana, o la segunda, o la tercera, o la cuarta semana, ¿sí? Un pastoralista, cuando va a ofrecerle a su grupo, necesita siempre saber el tiempo, el lugar y la persona al que le está ofreciendo la experiencia de un retiro, ¿sí? Muchas gracias. Miriam Salcedo, buenas tardes, excelente información. ¿Qué características debe tener el pastoralista o acompañante para llevar este proceso? Bueno, lo primero es que el pastoralista tenga la posibilidad de vivir la experiencia de los ejercicios espirituales. No tiene que obligatoriamente hacer el mes de ejercicios espirituales, no es así, pero sí que vaya poco a poco
entrando una experiencia personal de sentirse acompañado, porque una persona que se pueda sentir acompañada, ella misma va a tener experiencia de acompañar a otros, ¿sí? Entonces, la primera característica importante de un pastoralista para acompañar estos procesos es que se deje acompañar, que sepa tener un acompañante y que se deje acompañar. Después de esa experiencia, otra característica importante, saber escuchar. Lo que estaba diciendo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Saber escuchar, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos escuchar, ni siquiera nos sabemos escuchar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a escuchar a los demás? Entonces, el primer ejercicio clave es sentirme acompañado para yo acompañar, escucharme para escuchar a otros. Bien, Gabriel. Vamos a ir entonces avanzando porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a invitarlos a hacer un compartir de nuestra experiencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un Menti por el celular, por el grupo. Les pido por favor que se metan en el grupo. Les estoy enviando una información. ¿Ok? Por el grupo de WhatsApp. Ok. En ese grupo de WhatsApp van a recibir una información de un link que se llama Menti. Ustedes deben ingresar por ese Menti. Les va a abrir luego una ventana donde les va a pedir un código. Ustedes van a introducir el código que les envié y aquí también está en la pantalla, ¿sí? El código es 4665837. Repito, en el enlace que les envié deben meterse, les va a abrir una ventana que les va a pedir un código. Ustedes van a introducir un código, introducen ese código que aparece allí o el que aparece aquí en la pantalla, que es el mismo. Y luego les va a pedir que ustedes escriban 3 palabras que han resonado de toda la exposición que nos ha hecho el padre Gabriel. 3 palabras que ustedes, pues bueno, de alguna manera quieren compartir con el resto del grupo, que para ustedes ha sido muy significativo en este momento. Ustedes escriben las 3 palabras allí y le dan enviar o compartir y van a ver que nos va a aparecer aquí en la pantalla. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio, todos los que podamos y tengamos nuestro celular a la mano. Miren, ahí va saliendo. Escuchar, acompañamiento, pecado. Han sido las palabras que resuenan. Experiencia, comunión, vivencia, escuchar, cristianizar, dolor, gracia, libertad, disponer, contemplación. Muy bien, qué bonito está quedando ese mural. ¿Qué otras palabras? Nociones. Principio y fundamento. Reconciliación. La palabra contemplación se repite. Veamos entonces cómo se nos va construyendo este gran mural de nuestra experiencia del día de hoy. Y vamos leyendo y vamos nosotros también haciendo, digamos, énfasis en esas otras palabras que a lo mejor no hemos visto, pero que, oye, mira, esto también me suena. Seguimos recibiendo palabras. Imaginar, sentir. Muy bien. Ok. Bueno, ese es nuestro mural. Ese es nuestro mural del día, de este encuentro. Siguen apareciendo palabras. Alegría. Sentidos. Muy bien. Bueno, buenísimo. Aquí hay otras personas
¿Qué dicen? Escucho belleza. Muy bien. Muy bien, siguen apareciendo palabras. Bueno, ustedes pueden seguir dejando sus comentarios allí. Fíjense más palabras, vivencias. ¿Qué te parece, Gabriel, este mural? Mira, no había visto esa herramienta. ¿Cómo que se llama? Mentimeter. Mentimeter, luego la compartimos para los interesados. Es una herramienta que sirve para practicar la lluvia de ideas, el cierre de los encuentros, también puede ser al inicio, para activar conocimientos previos o para cerrar las experiencias como la hemos utilizado en este caso. Qué bueno. Muy bien, bueno, muy bonito, se va pintando nuestro mural. Pues vamos a seguir escribiendo los que quieran. Muy bien, no se me vayan todavía. Vamos a cerrar la experiencia. Vamos a tomarnos una fotografía que es importante para el tema de las evidencias. Entonces vamos a dejar de compartir por acá. Y bueno, Gabriel, no sé si quieras dar algunas palabras ya de cierre, viendo todo lo que se ha ido recogiendo en el Menti. Bueno, nada, yo estoy agradecido por todas esas palabras porque de algún modo va a recoger un poco toda la experiencia que hemos compartido hoy sobre los ejercicios espirituales. ¿Sí? Disfruten mucho este trabajo que están haciendo, sus lecturas, porque realmente va a ser muy bueno para sus obras. Bueno, buenísimo. Entonces, aquí bueno, Gabriel, caras Maracusa. Ah, qué bueno, buenísimo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a la fotografía. Les invito a los que tengan posibilidad de encender su cámara, peines, pónganse bonitos, bonitas, ¿verdad? Uno no puede perder así tanto el glamour, aunque esté en la casa. Ajá. Gabriel, te saluda Juan Astros. Sí, Juan, un abrazo. Bueno. El Andy Aparicio. Voy a tomar la primera, voy a tomar varias, ¿ok? Los que estemos por allí podemos sonreír, ¿verdad? Vamos a contar 3. Voy con la primera. Ah, bien, van saliendo, muy bien, eso, muy bien. Ana, te vemos la cara, qué bueno. Juan, saludos. Van poco a poco, abriendo la cámara. Bueno, vamos a esperar un momentico. Congelen esa sonrisa ahí unos minuticos mientras que, ¿verdad? Mientras se anima el resto. Okay. Ya Neida y Alejandro tienen esa sonrisa ahí congelada. Sí, mira, Neida, qué bueno verte. Bueno, vamos a sacarla. Miriam, no te escondas, te fuiste a peinar, ¿verdad? Ajá, te estamos viendo, chica. Ah, muy bien, excelente. Bueno, vamos a contar 3. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a ver cómo salió, ¿verdad? Porque siempre es bueno, no voy a salir por allí un poco feo. Muy bien, voy con la segunda parte. Muy bien. Ok. 1, 2, 3. Excelente. Bueno, vamos a ver. No, muy bonito, de verdad que sí. Vamos a hacer la nueva portada de Serpe, nosotros todos juntitos aquí. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Fíjense, ya con esto cerramos la primera semana del módulo Manresa. Recuerden que Manresa tiene 3 temas como contenido dentro de su propio módulo. El primero es ejercicios espirituales, el segundo es discernimiento y espiritualidad y el tercero es paradigma pedagógico ignaciano. Hoy a las 11 de la noche cierra la primera semana. Mañana abre la segunda semana, que es discernimiento y espiritualidad ignaciana. Y en el transcurso de la semana que viene va a aparecer la evaluación final de todo este módulo, que más adelante le explicaremos cómo es la evaluación. Luego, después de Semana Santa, hacia el día jueves, después de Semana Santa, el miércoles cierra la segunda semana y el jueves abre la tercera semana, que llega hasta el 13 de abril. Entonces, todavía nos queda estancia, como decimos nosotros, nos queda todavía parada en Manresa. Mañana, entonces, comenzamos con espiritualidad y discernimiento.
tenemos una semana para lo mismo, para el foro y para los materiales. Y luego la tercera semana tendremos también otro foro sincrónico sobre reglas del discernimiento ignaciano. Entonces, la segunda semana de Manresa no hay foro sincrónico. Habrá en la tercera semana sobre las reglas del discernimiento. Y para la tercera semana se entregará ya el trabajo final de todo este módulo. Recuerden que nuestra formación tiene 6 módulos. Ya vimos Loyola, Montserrat, estamos en Manresa, nos falta París, La Estorta y Roma. ¿Ok? Vamos a la mitad prácticamente de todo nuestro diplomado. Faltan pocos días también para que reciban sus notas del módulo anterior de Montserrat. Ya estamos trabajando y revisando pues los trabajos y la participación de todos en ese módulo que fue muy productiva. Y antes de cerrar, Padre Gabriel, Graciela López. Gabriel, excelente, muchísimas gracias, dinámico, detallado, ordenado y sencillo. Gracias, no lo conozco, pero le quiero. Gracias por esta experiencia, la profesora Scarlett, saludos para todos. Estamos raspados, dice Graciela, un poquito. No estamos raspados. Recuerden que lo fundamental es hacer el camino y profundizar, ¿sí? Eso es lo más importante, es poder tomar ese contenido, llevarlo a nuestra vida y también a nuestras obras. Andrés Velázquez también, desde Maturín, excelente presentación, padre. Maydi también lo saludaba en mensajes anteriores, excelente trabajo desde el Colegio San Ignacio, la profesora Isabel Santizo, Miriam Salcedo, gracias por este grato momento. Bueno, vamos a ver ya para finalizar cómo quedó nuestro mural. Bueno, ahí tenemos nuestro mural, ese es el mural que recoge la experiencia del día de hoy, nuestro Menti. Y bueno, con él, pues bueno, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y los acompañe. Y saben, cualquier cosa, vía WhatsApp, estamos hablando. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Saludos de Alejandro, Rolando, Maydi. Gracias a todos por conectarse. Gracias a ustedes. Gracias. Provoca aplaudir, vamos a aplaudir. Aplaude, Graciela. Muchas gracias por todo. Gracias, Padre Gabriel. Vamos a mitad de camino. Gracias, bendiga. Bravo. Bien, bravo. Muy bien. Aplaudan.